Hola, que Dios te pueda bendecir poderosamente, recordando siempre lo que la Biblia dice. La Biblia dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que les habla su hermano Hernán Cova y quiero que preste atención a este tema. Un tema especial, lo cual Dios sembró en mi corazón desde hace días. Quería informarle, mas llegó el momento preciso, porque no es cuando el hombre quiere, es cuando Dios determina hacer sus cosas. Y hay una palabra muy hermosa para ti en este día. Yo no sé si tú no eres cristiano, pero Dios te ama, Cristo te ama. No hay un nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. Y el tema de hoy, quiero que lo comparta con todos tus amigos. Quiero que lo comparta con todos tus hermanos, porque Dios estará haciendo maravillas a través de su palabra. Entonces, el tema especial que Dios colocó en mi corazón para compartirlo con todo el mundo, porque ese es el trabajo de predicar la palabra de Dios. El tema es 3 señales para reconocer un verdadero hijo de Dios, un cristiano. Hasta porque cristiano, Dios no estaba en el corazón, de Dios llamar a los discípulos de cristianos. No estaba en el corazón de Jesucristo llamar a los discípulos de cristianos. No estaba en el Espíritu Santo llamar a los discípulos de cristianos. La primera vez que llamaron a los discípulos de cristianos fue en Antioquía, y los historiadores dicen que lo llamaron cristiano para denigrar la imagen de los cristianos en aquel entonces, de los discípulos. Entonces yo quiero que tú sepas y mantengas pendiente en tu mente de que nosotros hemos sido llamados cristianos porque en Antioquía se le llamó por primera vez cristiano a los cristianos. Pero yo quiero hablarte 3 señales para conocer a un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Muchas personas que todavía no han llegado al conocimiento pleno de la palabra, ellos no quieren ir a la iglesia, no se quieren congregar, no quieren nada con las cosas de Dios. Ellos creen en Dios, ellos saben que Dios es real, ellos saben que Dios existe, ellos saben todo eso. Solo que nosotros como cristianos hemos dado un mal ejemplo. Y muchas personas están viendo estos malos ejemplos y no llegan al evangelio, porque dice, si Dios no ha cambiado la vida del Hernán Cova, entonces ¿cómo Dios va a cambiar mi vida? Y ellos no saben el proceso que una persona que fue llamada por Dios, los procesos para llegar a una madurez espiritual, la persona tenemos que pasar como cristianos. Entonces yo quiero hablarte 3 señales que declaran un verdadero hijo de Dios. Por ejemplo, el mundo dice que un cristiano es aquel que tiene una buena conducta, alguien que sabe hablar, alguien que se sabe expresar, que no dice palabrones, grosería. Y ellos dicen que un cristiano es alguien que tiene una buena conducta y es aceptable eso. Pero ellos dicen que un cristiano es alguien que tiene una buena conducta. Segundo, ellos dicen que cristiano es una persona que viste bien, con partó, con corbata, con Biblia bajo la mano. Ellos dicen que quien tiene un partó y tiene una corbata y tiene una Biblia, ese es un cristiano. Tercero, hay personas que creen que cristiano es aquellos que predican la palabra. No, está predicando la palabra, entonces él es un cristiano. Y cuando estos 3 tipos de información que las personas tienen en la mente están en el corazón de ellos, y cuando ellos ven hacer mal a esas personas, comportarse mal, dice así, ahí está, y que cristiano. Es por eso que yo no voy a la iglesia. Es por eso que yo no acepto a Cristo. Es por eso que me detengo y no le entrego mi corazón a Dios, porque Dios no puede hacer nada con esas personas. ¿Sabe? La Biblia dice así, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, todo eso va a cosechar. Mucha gente han sido llamados por Dios y mucha gente han querido jugar con la oportunidad que Dios le da. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado.
¿Estás entendiendo? Entonces, ¿qué dice la Biblia de un cristiano? ¿Qué dice la palabra de Dios de un verdadero hijo de Dios? Porque Dios le llama de hijo. Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice así en Juan capítulo 3, Jesucristo está solo y de repente llega un hombre llamado Nicodemo. Y Nicodemo hace un argumento diciendo: Cristo, sabemos que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. En el versículo 3, Cristo le dice a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Entonces, la primera señal de que alguien es un hijo de Dios es alguien que aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces, es necesario nosotros saber eso. Las personas inconversas necesitan saber eso, que no conocen a Dios. Tienen que saber eso, que alguien que haya aceptado a Cristo, él se constituye un hijo de Dios. Está en Juan capítulo 3, versículo 3. Y también está en capítulo 1 de Juan, versículo 12. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas al que le recibe, Dios le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces todo el mundo no es hijo de Dios, sino aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, conforme a Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Por qué cito toda esta parte de la Biblia? Para que tú tengas noción de lo que la Biblia dice, no lo que el hombre dice. Es lo que Dios dice en su palabra. Primero, tiene que reconocer que una persona es hijo de Dios porque se arrepintió, reconoció que Cristo es el Señor. Y ahí viene un proceso de crecimiento para esta persona. Ahí viene un proceso de madurez para esta persona. Y esta persona, de la noche a la mañana, no va a tener un cambio en su vida. Eso es mentira. Esa persona tiene un proceso de crecimiento para llegar a la plenitud de un varón perfecto de Dios. Entonces, si alguien aceptó a Cristo, es un hijo de Dios. Segundo, si alguien nació de Dios, nació de nuevo, esa persona, la segunda señal de que la persona nació de nuevo, es una persona que ama. Y la persona que ama no simplemente ama de boca, porque de boca ama a cualquier persona. Entonces yo quiero que tú estés pendiente de ese. Cristo hablando con los discípulos 4 días antes de ser entregado para ser muerto. Cristo está hablando con los discípulos y le está enseñando, le está diciendo cómo el mundo va a conocer a ellos como unos verdaderos discípulos, como unos verdaderos cristianos, unos verdaderos hijos de Dios. Hey, es solo un minuto para decirle que puede dejar su like y suscribirse, que es gratis y nos ayuda muchísimo para seguir haciendo videos como este. Y hazme saber abajo en los comentarios qué es para ti un verdadero hijo de Dios. Le dice así: ámense unos a los otros. Entonces, mucha gente están viendo que muchos cristianos, de nosotros los cristianos, nos estamos maltratando unos con otros. Algunos están hablando de sus hermanos, algunos están hablando mal de cada uno de los hermanos y comienza la tiradera. Y entonces eso no es de Dios. Y cuando las personas ven eso, automáticamente dice: esa persona no es de Dios. Pero una persona que nació de nuevo, él ama. Y cuando ama, él no ama con la boca. ¿Por qué yo digo eso? Por ejemplo, Cristo hablando con Nicodemo dice así: Dios de tal manera amó el mundo. Dios de tal manera amó el mundo que dio a su único hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Dios amó el mundo, si Dios ama el mundo, entonces Dios entrega lo mejor. Él entregó a Jesucristo para que tu alma no se pierda. Él entregó a Jesucristo para que tú reines en vida aquí en la tierra. Él entregó a su hijo en la cruz del Calvario para ser crucificado, para que tú vivas como un rey aquí en la tierra, para que tú vivas como príncipe en la tierra. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces, si tú estás parado de lado equivocado, apuntando con el dedo a los que son o no son hijos de Dios, yo te tengo 3 señales y ya te he hablado 2.
Y es necesario que tú entres, es necesario que tú confieses que Jesucristo es el Hijo de Dios y creas que Dios lo levantó de los muertos para que seas salvo. ¿Estás entendiendo? Entonces, hay otra señal de un verdadero hijo de Dios. Yo quiero decírtelo. Un verdadero hijo de Dios es aquel, presta atención, que da buenos frutos. Eso está en Mateo capítulo 7, versículo 16. Jesucristo en el Sermón del Monte, hablando, enseñando la palabra, Él le dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos. En la predicación del monte, Él dice así: por sus frutos los conocerá. Entonces, ¿qué estaba diciendo Él? Alguien que dé un fruto malo, automáticamente va a ser criticado, porque Él supuestamente es un hijo de Dios. Y quien es hijo de Dios tiene que dar frutos buenos de arrepentimiento. ¿Tú te acuerdas cuando Juan el Bautista estaba predicando? Cuando Juan el Bautista predicaba, él le dijo a los fariseos así: fariseos hipócritas, ¿quién nos indució para huir de la ira venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento, y no diga dentro de tu corazón: nosotros somos hijos de Abraham. Porque Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de las mismas piedras, lo que Juan estaba diciendo. Y Cristo está diciéndole a los discípulos, Cristo está hablando con los discípulos y está hablando claramente. Le dice: por su fruto los van a conocer. Entonces, ¿qué es el fruto que está dando hoy un cristiano? De repente un cristiano no está dando buenos frutos, automáticamente van a hablar mal de él. Porque cuando hablamos de fruto, no estamos hablando de frutas naturales. No estamos hablando de ninguna fruta natural, estamos hablando de los frutos del Espíritu. Cuando hablamos de fruto, no estamos hablando de lenguas espirituales, no estamos hablando de dones espirituales, estamos hablando de fruto. Y cuando hablamos de fruto, hablamos de amor, de paz, de benignidad, de templanza, de mansedumbre. Estamos hablando de cosas buenas, que un hijo de Dios debe dar fruto de algo de que sea de Dios. ¿Estás entendiendo? Entonces, cuando tú veas a un cristiano, un hijo de Dios, tú lo vas a conocer de tres maneras. Primero, nació de nuevo. Segundo, él ama. Una persona que ama tanto a los cristianos como a los mundanos, a las personas que no conocen de Dios. Y una persona que tiene frutos dignos de arrepentimiento. Cristo dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos para los otros. Que Dios te pueda bendecir poderosamente. Gente, aprovechen y comiencen a predicar la palabra. Comiencen a participar o a dar testimonio de que Cristo vive en su vida. Que Dios te bendiga y te guarde.